Buenas, en la clase de hoy vamos a hablar de quimioterapia y radioterapia en cabeza y cuello. Los expositores son el doctor Mario Franco y el que les habla el doctor Rodrigo González. Hablaremos primeramente de radioterapia. A manera de introducción, la radiación ionizante produce muerte celular por varios mecanismos diferentes. Puede ser por lesión del ADN celular, que generalmente lleva a la rotura de doble hélice, que es el tipo de lesión más importante, y también puede hacerse por alteración de la membrana celular. La lesión del ADN celular tiene lugar tanto por acción directa de los electrones rápidos como a través de mecanismos indirectos como el mediado por radicales libres de alta reactividad. Las células vivas tienen mecanismos que pueden reparar estas roturas, pero algunas lesiones no son reparadas y hacen que la célula muera. El efecto perjudicial de la radiación puede no ser evidente de forma inmediata y se manifiesta especialmente cuando las células intentan dividirse. En la clínica, sin embargo, la eficacia de la radioterapia en el tratamiento de los tumores depende de la interacción compleja de un gran número de factores. Acerca de lo que son principios de tratamiento, mencionar que la radiación terapéutica se administra mediante dos métodos principales. La radiación electromagnética, fotones, que son rayos X y rayos gamma, y partículas radioactivas, que son electrones, neutrones y protones. Los rayos gamma se producen en el núcleo de materiales radioactivos como el cobalto 60, que están sufriendo descomposición radioactiva con emisión de fotones de rayos gamma. La radiación ionizante deposita energía a una tasa constante cuando atraviesa la materia, y esta tasa se define como la transferencia de energía lineal, TEL. La radiación poco ionizante o con TEL baja, como los rayos X o rayos gamma, depositan su energía con una menor densidad por unidad de longitud de tejido, mientras que la radiación con TEL alta o densamente ionizante, como los neutrones, está compuesta por partículas con masa que depositan su energía muy densamente por unidad de longitud de tejido. Las dosis iguales de radiaciones con TEL diferente no originan la misma respuesta biológica en los tejidos. La efectividad biológica relativa, o EBR, es una tasa de la capacidad de las radiaciones con diferente TEL de producir el mismo efecto biológico bajo las mismas condiciones. Generalmente se utiliza como fuente de referencia para la comparación de un haz de rayos X de 250 kilovoltios. Por ejemplo, si se consigue un 50% de muerte celular con 600 centigrade de rayos X de 250 kilovoltios y con 200 centigrades de neutrones, en ambos casos entonces nosotros decimos que la EBR de neutrones es de 3. En otras palabras, la radiación analizada neutrones es 3 veces más efectiva que la referencia X, rayos X. La profundidad de la penetración requerida es el criterio principal que se utiliza para elegir qué energía o qué unidad de teleterapia hay que emplear. Los rayos X superficiales de 40 a 100 kilovoltios y de ortovoltaje 250 kilovoltios tienen una capacidad de penetración limitada y son eficaces para tratar lesiones más superficiales. Los rayos gamma de supervoltaje de 1,25 megavoltios de cobalto 60 y los rayos X de megavoltaje de 4 a 25 megavoltios de acelerador lineal, por otro lado, son bastante penetrantes y se utilizan para tumores de localización profunda. En oncología radioterapéutica de cabeza y cuello, el tipo más importante de partícula utilizada son los electrones, mientras que los neutrones y protones tienen función clínica limitada. Los electrones se generan en aceleradores lineales y habitualmente oscilan entre 6 a 20 megaelectronvoltios, dependiendo de la profundidad de penetración deseada. Ejemplos específicos de uso de electrones en la región de cabeza y cuello son el tratamiento de los cánceres de piel y de zonas próximas a la médula espinal. Los neutrones son producidos por ciclotrones y pueden tener una energía máxima de 50 megaelectronvoltios, aunque no tienen ventaja sobre los fotones en la distribución de las dosis, presentan una EBR mayor. Aunque esto puede ser una ventaja en el tratamiento de las células malignas, también provoca complicaciones importantes debido a su efecto sobre los tejidos normales, como vamos a mencionar posteriormente. Los protones son partículas atómicas. Acerca de lo que estamos mencionando, los neutrones
En la actualidad su función más importante es el tratamiento de tumores primarios y recurrentes no resecables de glándulas salivales. Los protones son partículas atómicas cargadas positivamente, que también son generadas por ciclotrones. Aunque los protones y los fotones tienen EBR prácticamente equivalentes, la distribución de las dosis características de los protones permite un control significativamente mejor de la profundidad de penetración. Esto puede ser una ventaja importante en algunas situaciones como en el tratamiento de los cordomas y condrosarcomas de la base de cráneo. El porcentaje de células que sobrevive a una dosis dada de radiación depende de muchos factores. El tipo de radiación, ahí hablamos de transferencia de energía lineal alta o baja, el tamaño de la dosis, las condiciones ambientales, oxigenación e hipoxia, y obviamente el tipo de tumor. Por tanto, después de una dosis fraccionada convencional de 200 centigrade, entre 20 a 80% de las células irradiadas sobreviven, según la histología, y esto puede explicar el espectro de radiosensibilidad encontrado en la práctica clínica. La sensibilidad de una célula a la radiación depende también de su fase en el ciclo celular. Las células son más sensibles al daño inducido por radiación en la fase G2 y M del ciclo. Un tumor que cuenta con células que se están en diferentes fases del ciclo celular y se están dividiendo asincrónicamente. Entonces, después de la exposición a la radiación ionizante, las células supervivientes sufren una sincronización parcial como consecuencia de la tensión en G2 que frena a las células en una fase más radiosensible. Otro factor importante que influye en la capacidad de radiación ionizante de producir un cambio biológico es la cantidad de oxígeno presente en el ambiente tisular. Las células que se encuentran en un ambiente de oxígeno del 100% son 3 veces más radiosensibles que las completamente anóxicas. Las células malignas que se encuentran en el centro de los tumores voluminosos están relativamente hipóxicas respecto a lo que es la parte periférica del tumor. Entonces, hablamos de relativa radiosensibilidad en virtud del hecho de estar a más de 150, radioresistencia, en virtud de estar a más de 150 micras de los vasos sanguíneos. Con la administración de cada fracción de radioterapia, las células mejor oxigenadas en la periferia del tumor se destruyen preferentemente. Y a medida que se reduce el tamaño del tumor, las células hipóxicas localizadas en el centro se acercan a los vasos sanguíneos. Esta reoxigenación progresiva de ciertas áreas tumorales puede tardar horas o incluso varios días. Los clonogenes que pueden proliferar durante un ciclo de radioterapia fraccionada están presentes en los tumores y también en los tejidos normales. Cuando estos clonogenes proliferan dentro de los tumores, se puede reducir el efecto neto del tratamiento y producir un fracaso local. Por otro lado, los tejidos normales, la repoblación durante el tratamiento es beneficiosa para el proceso de curación. Dependiendo de las características del ciclo celular de cada tumor, la redistribución puede aumentar o disminuir el porcentaje de células sensibles. Factores como el tamaño, la histología del tumor y las características radiobiológicas, como las fracciones del ciclo celular y la repoblación, son por consiguiente vitales para el diseño de un tratamiento eficaz y constituyen las bases técnicas de los esquemas de hiper e hipofraccionamiento. Vamos a mencionar un poco lo que es la nomenclatura. Dosis. Aunque los físicos miden la dosis de radiación por la cantidad de ionización que produce en el aire, en Röntgen o R, es la dosis de radiación absorbida por el tejido la que tiene relevancia clínica. Esta medida es difícil de tomar y poco práctica, y por tanto la dosis de radiación absorbida en RAT es un valor derivado, de forma que un Röntgen de exposición en el aire es aproximadamente igual a una dosis absorbida por tejido de 0,95 centigrade. En oncología radioterapéutica contemporánea, la dosis se expresa como cantidad de energía absorbida por unidad de masa de material absorbente, tradicionalmente llamada RAT, que equivale a 100 ergs absorbidas por gramo. A lo largo de la pasada década y media, el RAT se ha sustituido por el Gray o el centigrade, siendo 100 RATs 100 centigrade o 1 Gray. Los accesos de los campos
utilizados para dirigir los haces de tratamiento se nombran en función a la dirección de entrada del cuerpo del paciente, como vemos acá en la figura 17.2. Puede ser lateral derecho, lateral izquierdo, oblicuo anterior, oblicuo posterior, posterior anterior. Y las radiografías del acceso son críticas para verificar el campo de tratamiento y se obtienen al principio y a intervalos semanales posteriormente. Vamos a hablar un poco de lo que es la forma del haz y dispositivos modificadores. Dado que los aparatos de tratamiento producen campos cuadrados o rectangulares, la administración de dosis constante a través de un plano perpendicular al rayo central del haz. Es preciso dar forma al haz y modificarlo en función de la configuración de la anatomía y forma del tumor. Los bloques protectores generalmente se hacen de plomo, como vemos aquí. Los bloques protectores se hacen generalmente a partir de plomo, cerro ven, y su forma y espesor varían según la energía del haz. La forma y posición de los bloques se verifican con radiografía del acceso antes del comienzo. Un bolo de material con interacciones similares a la de los tejidos con el haz central de radiación, tales como gasas de vaselina, bolsas de agua, cera parafinada y unas hojas especiales. El bolo se utiliza generalmente para reducir la infradosificación de los tumores y cicatrices situadas superficialmente. Por ejemplo, el hecho de rellenar el defecto postoperatorio de una maxilectomía con una gasa con vaselina mejora la homogeneidad de la dosis en el objetivo. Los compensadores modifican la distribución de las dosis y los filtros que se colocan en la cabeza como unidad de tratamiento. Estos generalmente están hechos de cobre, latón, lucita y plomo. Cuando varios lúmenes de tratamiento son adyacentes, las curvas isodosis pueden superponerse, produciéndose aumento de la dosis en la unión. Dependiendo de la situación, puede ser necesario que un bloque de la unión o la creación de un hueco entre las dos áreas adyacentes, especialmente sobre la médula espinal. Las cuñas sirven para modificar el ángulo de la curva isodosis y de un determinado campo de relación con el eje del haz a una profundidad específica, de forma que pueda nivelarse la distribución de la dosis. Las máquinas más modernas tienen colimadores multihoja con la capacidad de configurar el haz, no solo de forma estática, sino también de forma dinámica durante el tratamiento, lo que evita la necesidad de cambiar manualmente los bloques necesarios para diferentes campos. Esto resulta importante en planes de tratamiento complejos utilizando varios campos que consumen mucho tiempo, como lo que se utiliza en radioterapia de conformación tridimensional y radioterapia de intensidad modular. Es muy importante también hablar de los factores que modifican la decisión de tratamiento. Hay factores que tienen que ser tenidos en cuenta que podemos dividir en factores del paciente y factores del tumor. Los factores del paciente pueden ser la edad, el estado pulmonar, las comorbilidades médicas, el estado psicológico, la motivación, la capacidad de autocuidado, el soporte familiar, la rehabilitación potencial y las logísticas. Y relacionados con el tumor como el sitio anatómico, la estadificación, la topografía, la proximidad de estructuras vitales, la extensión tumoral, el tipo histológico y tratamiento previo radiante. Y es importante hacer una preparación integral del paciente, hacer una evaluación odontológica, endocrina, nutricional, oftalmológica y el abandono de hábitos tóxicos como el tabaquismo previamente al inicio del tratamiento. Podemos decir que la radioterapia puede ser de intención curativa o de intención paliativa, dependiendo de cuál es la intención final del tratamiento. La intención curativa busca la remoción total del tumor con intención de periodos libres de enfermedad largos, y la intención paliativa lo que busca es tratar un síntoma, que es el que se va a paliar. Puede ser una obstrucción, puede ser dolor, y las modalidades pueden ser: la radioterapia puede ser radioterapia preoperatoria, radioterapia definitiva, postoperatoria y reirradiación. Son todas situaciones distintas, ¿verdad? La preoperatoria también se puede considerar como un tratamiento neoadyuvante, la definitiva el tratamiento definitivo, la postoperatoria como adyuvante y reirradiación, que es cuando
se vuelve a tratar con radiación un tratamiento que recibió radioterapia definitiva previamente. Y las indicaciones para la radiación postoperatoria de la quimiorradiación son factores involucrados al tumor primario y factores que involucran nódulos cervicales o adenopatías cervicales. Los factores relacionados al tumor primario pueden ser tumores localmente invasivos como T3 o T4, tumores de alto grado histológico, presencia de invasión vascular o perineural, lo que serían preocupaciones respecto a la idoneidad del tratamiento respectivo según el estatus histológico o los márgenes quirúrgicos, ¿verdad? La posibilidad de que no se pueda resecar todo el tumor, ¿verdad? Y los factores relacionados con la adenopatías cervicales, un N, todo N que sea superior a N1 en pacientes seleccionados, contaminación quirúrgica y presencia de extensión extranodal macroscópica. Las secuelas se pueden hablar de secuelas agudas y secuelas crónicas. Entre las secuelas agudas hablamos de la mucositis por radiación, las dermatopatías por radiación y lo que es la descamación húmeda de la piel durante la radiación. Y las secuelas crónicas figuran como la telangiectasia, pérdida de elasticidad y fibrosis después de la radiación, la necrosis de la piel y tejidos blandos después de haber hecho una irradiación, después de haber hecho un vaciamiento cervical en un tejido previamente irradiado, que en la cátedra hemos tenido varios casos, ¿verdad? Y el secuestro de un sitio de mandíbula expuesta, por ejemplo, en un paciente que ha tenido osteoradionecrosis. Respecto a la quimioterapia, empezamos con algunos principios generales. En la actualidad, en tumores localmente se usa como tratamiento de inducción administrado de manera concomitante a la radioterapia con finalidad radical o adyuvante en enfermedad metastásica. El tratamiento de la enfermedad localmente avanzada en combinación con radioterapia y cirugía. Las estrategias de preservación de órganos pueden ser radioterapia con intención radical, quimioterapia de inducción seguida de radioterapia, quimiorradioterapia de forma simultánea y quimioterapia de inducción seguida de quimiorradioterapia concomitante. El beneficio absoluto de la supervivencia es del 4% en 2 a 5 años, dependiendo del tipo de tumor, ¿verdad? Pero generalmente es un beneficio discreto. Acerca de los quimioterápicos más utilizados podemos hablar del platino, del taxano, el antifolato, los antifolatos o antimetabolitos y la fluoropirimidina. Los platinos pueden ser el cisplatino o el carboplatino, que actúan mediante la formación de enlaces cruzados de ADN. Los taxanos como el paclitaxel o el docetaxel estabilizan los microtúbulos para bloquear la fase M. Los antifolatos o antimetabolitos como el metotrexate inhibe la dihidrofolato reductasa durante la fase S. Y la fluoropirimidina como el 5-fluororacilo inhibe la timidato sintasa durante la fase S. ¿Verdad? Estos son quimioterápicos clásicos o convencionales, citotóxicos. Se administra, cuando hablamos de quimioterapia concomitante o quimiorradioterapia, es la que se administra junto con la radioterapia y es el estándar del esquema de preservación de órganos. Presenta mejores resultados en los estadios avanzados que la radioterapia sola, permite un tratamiento locorregional eficaz desde el inicio. Algunos fármacos como los taxanos y el cisplatino son radiosensibilizantes luego porque estabilizan en una fase en la cual la radiación, como habíamos mencionado, es más efectiva y permiten una mayor respuesta y supervivencia que la radiación sola tras la cirugía de tumores localmente avanzados resecables y en tumores irresecables. ¿Cuáles son indicaciones? Factores adversos mayores, márgenes quirúrgicos que afectados, una resección R2 o R1 o invasión ganglionar extracapsular, y factores adversos menores 2 o más de los siguientes, que son T3 o T4 en el primario, excluyendo el T3N0 laringio, afectación ganglionar N2 N3, afectación ganglionar en los niveles 4 y 5 en el primario de cavidad oral o orofaringe, invasión perineural y embolismo vascular.
Estos son factores generales, pero generalmente hay que adecuar otra vez a cada tumor en particular y buscar la evidencia. Quimioterapia adyuvante, que es la quimioterapia que se utiliza después del tratamiento radical con cirugía o radioterapia, busca eliminar una posible enfermedad microscópica o metástasis a distancia. En los tumores de cabeza y cuello no ha demostrado beneficio, ni en cuanto a lo que es control local, ni en supervivencia, menor a 1%. ¿Cuáles son las indicaciones? Paciente con alto riesgo de recurrencia, márgenes de resección positivos, extensión extracapsular ganglionar, múltiples ganglios de afectos de invasión linfovascular y cáncer de orofaringe con afectación cervical de nivel 4 y 5. La quimioterapia con cisplatino y la radioterapia concurrente tras la cirugía es más eficaz que la radioterapia sola.